Los chicos saben. Hola muchachos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está Ismael? Pura vida. ¿Y usted? Ah, muy bien, gracias a Dios también. Mucho gusto. Mucho gusto, igual. Gracias igualmente. Esteban. Hola Esteban, buenas noches. Mucho gusto. Mm, Bueno, mucho gusto aquí a Katia y a Katherine. Para los compañeros que están en la casa, sepan que hay dos compañeras que están acá en el aula. Van a estar recibiendo la clase de forma presencial y pues ustedes de forma virtual. Y pues, además de que los compañeros de la casa viven larguito. Ismael vive en Quepos y Esteban vive en Tres Ríos. Entonces, es un poquito más complicado para ellos desplazarse hasta acá. ¿Ok? ¿Cierto, Ismael? Sí, perdón, estoy comiendo una galleta. Ok, ok. Un poquillo larguillo, ¿verdad? Un poquillo de distancia. Sí, bastante largo. ¿Cómo está el clima ya? Bueno, el Demasiado tiempo. lindo. No, Oh, demasiado lindo. De hecho, hoy andaba viendo el atardecer en la playa. uy, qué envidia que me da. Envidia a la buena. ¿Ah? Perdón, Envidia a la buena. envidia de la buena, sí. Mm, sí. Yo amo 100% y con todo mi corazón la playa. Sí, aquí en Manuel Antonio y ahí la tengo como patio. Entonces, a cada rato voy. Yo siento que vio la cara mía, ¿dónde dijo el Antonio? O sea, si lo tuviera al frente, le haría como así en el cuello. Tolerón. Sí, perdón, Oh, perdón. qué ricura, en serio. Aquí hoy está relativamente tranquilo, ¿verdad? No está haciendo tanto frío como estos días atrás, que hizo un frío, pero terriblemente insoportable. Hoy no, hoy está un poquito, sí, 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 está un poquito mejor. Se la juega. ¿Ah? Se maneja el frío. Sí, se puede tolerar, digamos. Es que hubieron unos días, es que no se dice hubieron, hubo unos días terribles. Vieron ustedes, chiquillos, fueron unos días que pasamos que era una cosa impresionante, era como Alaska, ¿verdad? Pues yo decía, en cualquier momento pasan pingüinos ahí por el frente. Sí, por eso me quedo en que, pues yo. Acá Ay, estoy sí. calientito. Ujú. Yo digo que de viejita me voy a ir para allá, a la playa. Ya voy a ir a terminar mis días. Ujú. Así que por ahí nos topamos. Algún día, profe. Así es. Bueno, ya entrando en materia de verdad. Bueno, ya Katherine escuchó toda mi presentación, pero para los que no me han escuchado, los que no me conocen, mi nombre es Shirley Tormo. Yo soy profesora de estudios sociales y de cívica. Generalmente manejo los 4 niveles acá en el instituto, pero ahorita estoy trabajando con noveno y con bachi. Bueno, noveno que todavía no ha empezado, empieza la otra semana, pero trabajo con noveno y bachi y otra compañera me ayuda con séptimo y octavo. ¿Ok? Mm, tengo algo de experiencia con respecto a estos exámenes, entonces, modestia aparte, generalmente les va muy bien a los chicos con buenas notas, a pesar de que son muchísimos contenidos. Por ahí tengo un banquito de exámenes también con los que vamos a ir trabajando más adelantito, vamos a ir viendo, resolviendo preguntitas. Sepan que les voy a mandar muchos videos de apoyo, muchos, muchos, muchos. Em, videos cortitos, ¿verdad? Videos de 15 minutos, videos de 10 minutos, videos, no pasan de 15 minutos, videos de 8 minutos que les van a servir de complemento a la hora de ir viendo los contenidos. Todo, todo en este curso completamente en orden y en el orden en el que yo se los doy, ¿ok? Porque así, a como les voy a enseñar ahorita, lo que es el temario, para que ustedes puedan ver qué es lo que les van a evaluar en el orden en el que se los van a evaluar, además de que la historia no se puede alterar, ¿verdad? O sea, las cosas pasaron en un orden y en ese orden tienen que evaluárnoslas y en ese orden tenemos que aprenderlo. Entonces,
Así les voy a pasar yo los videos, así les voy a ir pasando los contenidos y así les va a salir en el examen. Entonces, todo con mucho orden. Eh, Posiblemente que semana a semana les voy a ir compartiendo o cada 2 semanas les voy compartiendo temas de los contenidos que vayamos viendo. O sea, ya en esta semana les voy a compartir un video de lo que es el imperialismo europeo, que es el primer tema que vamos a ver. Entonces, yo se los comparto en el transcurso de la semana. Ojalá que ustedes puedan verlo antes de recibir la clase para que ya tengan por lo menos una noción de qué es lo que vamos a ver. Y eso pues va a ayudar muchísimo más. Igual con Primera Guerra Mundial, igual con Revolución Rusa, igual con Crisis del 29 y todos los demás temas que van a ir para adelante. ¿Ok? Con respecto a Primera Guerra Mundial y a Segunda Guerra Mundial, hay una parte muy delicada del examen y que tocan muchísimo y es analítica, no es memorística, es puro análisis, que se llama el drama humano, ¿ok? Lo que vivió la gente en las guerras, cómo quedó la gente después de las guerras, cómo quedaron los países, cómo quedaron los campos de cultivo, qué pasó con los niños huérfanos, cómo murió tanta gente producto de las bombas atómicas, mm, personas mutiladas, personas desmembradas, personas psicológicamente destruidas que no podían escuchar un pito de un carro porque ya corrían a esconderse, porque pensaban que era una sirena de una guerra o un ataque o una cosa así. Eso es sumamente delicado al papel de las mujeres durante estos conflictos. Es sumamente delicado, eso preguntan muchísimo en el examen. Entonces, yo les voy a compartir unos documentales de National Geographic, que es como la más neutro, digamos, en esto, porque si les digo history, history es americanizado, ¿verdad? Entonces National Geographic es como más neutro en el asunto. Por lo tanto, yo les voy a compartir un link en donde vienen 6 documentales de cada guerra. Cada documental dura como 45 minutos. Esos sí son largos, ¿verdad? Y son 6 de cada conflicto. Pero obvio, yo no les voy a pedir que vean todo, ¿verdad? Con solo que vean el primer documental de cada conflicto. ¿Okay? El primer documental de la Primera Guerra Mundial y el primer documental de la Segunda Guerra Mundial, para que ustedes puedan ver cómo iba la gente a la guerra, cómo se devolvía. ¿Okay? En la Primera Guerra Mundial la gente iba bailando, iba cantando, iba feliz de la vida, despidiéndose de sus familias con flores en el ojal, sí, en la cosa, en el saco, ¿verdad? Y todo el asunto, porque nunca se imaginaron que iba a ser un conflicto de 4 años en el que iban a dormir con ratas, con cadáveres, con pulgas, con piojos, con excremento humano, con todo lo que ustedes se pueden imaginar. Entonces imagínense cómo pudieron haber quedado esas personas después de eso. Pregunten si en la Segunda Guerra Mundial iban igual de felices. No, obvio no, ¿verdad? Entonces, y más que fue la misma gente, ¿verdad? Porque digamos que la Primera Guerra Mundial fue en 1914 a 1918 y la segunda fue de 1939 a 1945, digamos que 30 años entre una y otra. O sea, la gente que sobrevivió a la primera le tocó que volver a ir a la segunda. No fue tan bonito, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir esos documentales principalmente para que ustedes se sensibilicen ante lo que sucedió, ante lo que vivió esta gente y de esta forma, pues se les haga más sencillo contestar una pregunta de este tipo, ¿verdad? No es lo mismo que yo les diga, pobrecita de mujeres, a que ustedes vean en el documental lo que vivieron las mujeres realmente. ¿Ok? Entonces sí es importantísimo, casi que de carácter obligatorio, ver ese primer documental de la primera y el primer documental de la segunda. ¿Ok? Eso se los paso más o menos como entre unos 22 días. Uh-huh. Igual, como lo comenté ahora en Cívica, yo trabajo con 7 folletos en estudios sociales. Tenemos
12 semanas para ver los contenidos, porque ustedes presentan a mediados de abril, o sea, son 3 meses exactamente. Vamos a trabajar un poquito rápido, entonces, ojalá que no se pierdan ni una sola clase, ni una sola, porque en una sola clase vamos a ver un montón de temas. Entonces, ojalá que no se pierdan ni una, porque muy posiblemente si se la pierden y no la ven grabada, para después asistir a la siguiente, se les va a crear un colocho ahí. Entonces, ojalá que no se pierdan ninguna. Vamos a trabajar con exámenes anteriores, como les dije anteriormente. Documentales, videos y las clases. Importante tener los folletos impresos, ¿verdad? Conforme yo se los mando, que los vayan imprimiendo para ir tomando notas, ir marcando, que traigan un resaltador y para ir marcando los folletos y poder ir tomando notas. ¿Ok? Vamos a ver. Me encargo de toda la parte administrativa de acá del instituto. Entonces, manejo el WhatsApp del instituto. En algunas ocasiones lo manejo yo, en otras ocasiones lo maneja mi hija. Si mandan mensajes, posiblemente le contestemos alguna de las dos. Si tienen dudas, Katia, la inscripción, sí, ¿verdad? Yo la hice. La inscripción del examen, sí. Ok. Si tienen dudas con respecto a algo administrativo, a los pagos o lo que sea, es conmigo, ¿verdad? Ya sea por el WhatsApp del instituto o al mío directamente. ¿Ok? Yo no tengo problema de que utilicen mi línea directa para comunicarse conmigo para cualquier cosa. Nada más que me ponen el nombre, ¿verdad? Porque como no tengo los números, los contactos en mi teléfono, entonces no sé quién me está hablando. A ver, ¿qué más? No, yo creo que de mi parte, nada más. Vamos a presentarnos, chicos, allá en la casa para conocerlos. Bueno, ya Ismael nos contó que es de Quepos. ¿Qué más, Ismael? ¿Qué más nos cuentas? Tengo 26 años, trabajo como guía turístico desde hace 6 años y y no, tenía más de 8 años de no estudiar porque tuve que presentar una materia de convocatoria en el último año del colegio, no la pasé desafortunadamente y no me dio chance de hacer los exámenes de bachillerato, me desentendí de los exámenes porque empecé a trabajar en turismo y Ok. hasta hoy lo retomo y con muchas ansias Ok, de poder pasar. súper bien, excelente. ¿Y sos guía turístico a nivel nacional o te centras en esa parte del Pacífico Sur? No, soy, ¿cómo se llama? Guía de aventura de cataratas, paddleboarding y kayaking y también estoy certificado en el área de conservación del Pacífico Central de Costa Rica. Ah, súper bien, muy bien. Ya tenemos que irnos a dar una vueltica, ¿ven? Ya estoy organizando una excursión aquí. Ah, bueno, buenísimo, yo les ayudo. Muchas gracias, muchas gracias. Pura vida. ¿Familia, hijos? No, 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 no tengo familia ni hijos tampoco, gracias Ok. a Dios. Ok, muy bien, muy bien. Listo, gracias, Ismael. Con Esteban, mucho gusto. Esteban, ¿nos vas a hablar? Esteban, Esteban. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Lo están viendo ahí, ¿verdad? En el chat. Casi no se ve. Ok, vamos a abrirlo aquí. Esteban nos cuenta que tiene 18 años, que tiene bastante tiempo en este sistema y que no tiene familia. Muy bien, Esteban, muchas gracias. ¿Y qué es? ¿Que no tiene micrófono, Esteban? ¿O sí tiene y no lo abre? Ah, ok, muy bien. Bueno, esperemos que pronto tenga uno para que nos converse alguito. Ok. Y las chicas acá, ustedes escuchan a las compañeras. Vamos a ver, Katia, hable. Ajá.
Ok. 38 años. Tengo hijos. No. Ok. Soy capaz. Ok. Y trabajo en helados. ¿En? En helados. 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 Helado. Helados. Helados. ¿Qué es una? Es una... ¿En parque industrial? Sí. La misma es que hacen diferentes medios. Ah, ok, ok, ok. Ok. Ismael, ¿escuchaste? No, no mucho, porque no, no están en este Zoom, en esta clase de Zoom, entonces los escucho como atrás, Ujú, pero, sí, pero no, sinceramente casi no escuché. ok, ok. No, es que también estoy trabajando con el micrófono de la computadora, entonces me escucho más yo que estoy de frente que ellas que están de atrás. Pero Sí, bueno, la compañera Katia dice que es de Virricito, que 38, que tiene 38 años, que no tiene hijos, que no está casada y que trabaja en el parque industrial haciendo implementos médicos. perfecto, ¿Ok? mucho gusto. Mucho gusto. Que igualmente. ¿Y Katherine? Vea, Katherine, ahí voy a hablar por él. Katherine está aquí también, pero se acaba de conectar al Zoom. Ok, A ver, qué manera. sí. Ahí está Katia. Ok. Y ahí esa es Katherine. Ahora sí, Katherine, cuéntenos. Ah, bueno, ya los estaba viendo, perdón, sinceramente no me he dado cuenta que estaban con la cámara, sí, perdón. ¿Ves? Bueno, mi nombre es Catherine, pero... Estás con el micrófono apagado. Bueno, mi nombre es Catherine, tengo 24 años, trabajo, estudio y no, pues tampoco tengo familia. Ok, ahora sí, mejor, Ismael. Sí, sí la escuché mejor a ella. Vuelvo a poner la cámara, Katherine. Ah, ya se desconectó. No, ya no las vio. Todo bien, Ya no tranquilo. vio estas muñecas que tenemos aquí en el aula. Te lo perdiste. Nada, sí, está bien, perdón. Bueno, pero de todas formas vamos a ir allá que, pues entonces. Ah, buenísimo, Ahí nos vemos. mejor. Ok, ok. Bueno, voy a compartir entonces el temario. Había compartido uno en el grupo, pero me di cuenta ahorita que abrí la página del MEP que le cambiaron la portada. Y entonces los contenidos son los mismos, pero la portada la cambiaron. Por lo tanto, borré el que había compartido y compartí el nuevo, porque después ustedes me van a decir, de profe, pues usted nos compartió uno y sí, en la página hay otro que es esta cosa, ¿verdad? Nos está tramando. Y no, entonces mejor lo borré y compartí el nuevo. Voy a buscarlo. Hay otra cosa, chicos. Generalmente comparto la clase grabada como la misma noche o el día siguiente. Entonces siempre van a tener acceso a ese recurso. ¿Ok? Y las voy compartiendo con fecha. Entonces no tienen cómo perderse ahí. Si necesitan estudiar en el canal mío de YouTube, ¿verdad? Que es donde se procesa la clase. Igual ahí está por lista las clases de bachillerato, las clases de cívica y XX. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Ah, no, no lo he compartido. Vamos a ver. Ah, me avisas cuando ya lo tienes en pantalla, Ismael y Esteban, porfa. Sí, sí lo puedo ver. Esteban. Ok, ya nos puso en el chat. Perfecto. Este es el plan de estudios sociales. Eso es lo que ustedes necesitan conocer para hacer este examen, un examen igual de 70 preguntas, todo de marque con X. Ujú. Tenemos una gran parte de historia al inicio, de historia del mundo. Ujú. Luego vamos a ver una parte de geografía, en donde vamos a ver migraciones, poblaciones, vamos a ver un poquito de globalización y luego vamos a ver historia de Costa Rica. ¿Ok? Para que tengan claro, bueno, historia de Costa Rica es el último tema que vamos a trabajar, pero sepan que son casi 25 preguntas del examen. Solo de historia de Costa Rica. Entonces, una tercera parte del examen es historia de Costa Rica. Eso lo vamos a desarrollar en dos folletos, el folleto 6 y el folleto 7.
Pero sí, importante, ¿verdad? Porque muchas veces los estudiantes dicen, ay, no, ya me falta un mes de clases, ya me voy a salir del instituto, ya no voy a volver, ya vi la materia, la mayoría, y ya me salgo del curso. Y Historia de Costa Rica yo lo desarrollo más o menos en 3 clases, que van a ser las 3 últimas clases. Por lo tanto, el último mes lo vamos a tener puliado. Entonces, para que no les pase eso o no vayan a pensar de esa forma. Igual como se los dije en Cívica, es un grupito chiquito, ¿verdad? Son 4. Espero terminar con muchos más. Generalmente se van incorporando después del inicio de elecciones. Sin embargo, si no llegaran más, por lo menos espero finalizar el curso con ustedes 4, ¿ok? No quisiera pensar que ninguno deserte en el camino, ¿verdad? Obviamente a veces hay situaciones fortuitas que nos obligan a, pero esperemos que no pase nada así y mucho menos que sea porque nos dio pereza o porque mejor lo hago en la otra convocatoria o porque ahí se va pasando el tiempo, ¿verdad, Ismael? Sí, sí, tienes razón. Sí, se va pasando y pasando y pasando el tiempo y uno es como, ay, ahorita lo hago. Y se quedó un montón de tiempo sin hacerlo, ¿ok? Vamos a analizar qué dice esta tabla de contenidos. Vean que acá dice que rige a partir del 1 del 2023. Como les dije, esta tabla de contenidos es mucho, mucho, mucho más detallada que la de Cívica. En esta sí nos sale qué cantidad de preguntas exactas nos van a salir por tema. Entonces, eso nos ayuda un poquito más. Vean aquí, esta dice 10.1, esta es la primera unidad. Por acá tenemos 10.2, es la segunda unidad. Y acá tenemos 10.3, que sería la tercera unidad. ¿Por qué dice 10? Porque son los temas correspondientes a décimo. ¿Ok? Recuerden que ustedes hacen solamente un examen de bachillerato, pero en ese examen de bachillerato les entra cuarto y quinto. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, bueno, hasta aquí va a ser la materia de décimo y vean que ya aquí cambia a 11.1, 11.2 y 11.3, que van a ser la materia correspondiente a los contenidos de quinto. ¿Ok? Para un total de 70 preguntas. Entonces no crean que ustedes escaparon del cuarto y del quinto, ¿no? Siempre los van a hacer, ¿verdad? Ah, sí. Solo que un poquito más rápido, ¿verdad? Porque en el colegio son 2 años y ustedes tienen 3 meses para aprenderse todo eso. Katherine se quedó como sería, no, no me gustó mucho eso. No me gustó mucho ese toque, dijo. Ok, como les digo, arrancamos con Historia del Mundo. Ujú. En este curso vamos a partir aproximadamente de... Los temas van a partir aproximadamente de 1870, o sí, de 1870 en adelante, a la contemporaneidad. ¿Qué era la contemporaneidad? ¿O lo contemporáneo? Lo actual, exactamente. Esa palabrita es clave. Vean que acá lo dice, mundo contemporáneo. Esa palabrita es clave porque en el examen nos sale muchas veces y generalmente no la conocemos. Contemporáneo es lo actual, ¿verdad? Lo que estamos viviendo hoy día, lo que está pasando actualmente. Entonces, para que lo tengan claro, no sé si lo quieren anotar o la próxima semana en el folleto, pero es importantísimo porque a veces en estos exámenes al MEP le gusta mucho usar un léxico más refinadito. Entonces, eso nos puede costar una pregunta, que pueden ser puntos. Es que digamos, si usted no conoce qué es contemporáneo, de repente no puedes interpretar qué es la pregunta. Entonces nos juega una mala pasada. Sí, se quedó uno bateado y uno dice, ¿qué es esto? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Es negro? ¿Es blanco? ¿Es corto? ¿Es largo? ¿Qué era? Y no entendés la pregunta. Entonces pierde uno la respuesta porque lo que hace es batearla. Igual como ahí más adelante vamos a ir trabajando palabras que son sinónimos en este curso, como por ejemplo Gran Bretaña, Reino Unido, Islas Británicas, para efectos de Inglaterra, para efectos de este curso van a hacer lo mismo. Entonces, la otra semana y ya vamos anotando eso.
metrópoli, potencia, vamos a ver, metrópoli, potencia, imperio, eso va a ser lo mismo. Porque entonces, ¿por qué yo les digo esto? Porque en una pregunta, por ejemplo, les puede preguntar, les ponen, es que la potencia europea, y en otra pregunta les ponen, esto pasó en el Imperio Europeo. Son dos contextos diferentes, pero el sentido es el mismo, o sea, las palabras van a ser las mismas o van a significar lo mismo. Nos están hablando de un país europeo, nada más que en uno le llamaron potencia y en el otro le pusieron imperio. Y eso nos confunde y nos juega malas pasadas en el examen. Entonces ahí más adelante vamos a ir acomodando eso. Entonces, como les decía, vamos a arrancar aproximadamente de 1870 a la contemporaneidad y vamos a ver qué fue lo que pasó en el mundo durante todo ese periodo y lo que pasó en Costa Rica durante todo ese periodo y cómo en tan solo 120 años aproximadamente pasamos de que apenas estuviera iniciando la industria, por ejemplo, automovilística, a tener las calles saturadas de carros en 120 años. Eso es un gran fenómeno. Como en 120 años, o hace 120 años, usted salía de su casa en la mañana y salía con Dios y que Dios lo acompañe y con Dios volvía en la noche, ¿verdad? Y usted dejaba el mensajito, vuelvo a tal hora. Y si se atrasó, de ahí que me esperen. No había cómo comunicar, cómo informar, mira, me atrasé, estoy bien, o llego a tal hora. Nada, no había cero de ese tipo de comunicación, ¿verdad? Una carta duraba no sé cuánto tiempo. Un barco no sé cuánto tiempo duraba para llegar de un lugar a otro. Y vean lo que tenemos hoy. Mega cruceros, eh, teléfonos más inteligentes que uno, tristemente, tristemente, máquinas que hacen el trabajo que uno puede hacer, una sustitución de mano de obra humana por robots, o sea, todo lo que hemos experimentado en tan solo 120 años, todo lo que se ha vivido con respecto a la globalización, todo lo que se ha vivido con respecto a las telecomunicaciones, la diferencia que existe entre las guerras físicas territoriales de hace 120 años a la guerra actual que tenemos, porque ahorita ustedes me pueden decir, profe, pero ¿cuál guerra? ¿Qué nos está hablando? No estamos en guerra. Claro que hay una guerra tecnológica. Claro que las grandes potencias están en guerra, viendo a ver cuál avanza más rápido con las tecnologías, qué descubren más rápido, cómo llegan a espacios más remotos. Medicina, los avances en la medicina, ¿verdad? Que ya prácticamente nos sustituyen todo. Se te dañó tal cosa y como un carro, ¿verdad? Se dañó el relay y tome, cámbialo. Ya estamos igual, ¿verdad? Una vena nos la cambian, o sea, todo. Una cosa impresionante. Y eso, ese avance en tan solo 120 años, ¿verdad? Partiendo, digamos, de 1900. Eso es impresionante. Cómo el mundo, el mapa del mundo, cómo el planeta geopolíticamente ha cambiado. O sea, el mapa de hoy no es el mismo que era hace 100 años. O sea, muchos imperios que habían a principios de 1900 se desintegraron y se convirtieron en países. Muchas colonias, así como un día nosotros fuimos colonia de España y todo Centroamérica fue colonia de España, llegaron a la independencia, o llegamos a la independencia en 1821 como países en Europa o en Medio Oriente llegan a una independencia, o en África, llegan a una independencia hacia 1950. ¿Okay? Entonces, eso va a cambiar la estructura del mapa, ¿verdad? Entonces, geopolíticamente las cosas han cambiado drásticamente en 120 años. Y todo eso es lo que vamos a ver aquí. Ahora, para que no se asusten, aquí vamos a ver un periodo, como les digo, de 120, 150 años más o menos. En noveno, vos hiciste noveno, ¿qué? En cole.
Por madurez, ¿hace cuánto? Hace 4 años. 2019 o antes del 2010. ¿Ah? Perdida. Pero sí, ya hace añitos. Ok, porque el temario de noveno cambió en el 2019. Y en el temario de estudios sociales de noveno se abarcan cerca de 1800 años. En este solamente vamos a ver 150. El de noveno sí es grande. Pesado, pesado, pesado. Lo que pasa es que en este hubieron muchos cambios importantes, ¿verdad? En estos 150 años. Pero al final de cuentas no es tan difícil. ¿Por qué? Porque son cambios con los que estamos familiarizados. ¿Ok? Que ya se nos hace más fácil entenderlos porque no es lo mismo que yo les diga a ustedes que en la Edad Media el feudalismo era un modelo económico y uno se queda como que es el feudalismo. O que yo les diga a ustedes que la revolución industrial vino a cambiar el mundo. O sea, ya por lo menos uno tiene la noción de qué es la revolución industrial. O lo saca por conclusión. Uno dice, bueno, una revolución industrial de industria, una revolución de la industria. Entonces ya uno por lo menos saca conclusión, ¿verdad? A qué se refiere o por lo menos por dónde va la procesión. ¿Ok? Entonces, por ese lado, es más fácil el de Bach que el de noveno. Eso sí, créanmelo. Ok, entonces, primer tema dice transformaciones sociales, económicas y políticas del mundo contemporáneo desde mitad del siglo XIX a 1945. Aquí hay otro detalle importante. Esto muchas veces no lo manejamos. Los números romanos y los siglos. Ok, eso nos cuesta todavía un poquito. Yo voy a irles diciendo, siempre que diga un número romano, les voy a decir a qué año o a qué siglo corresponde. ¿Ok? Y tener claro que los siglos van 100 años atrás. Entonces, si yo digo el siglo XIX, me estoy refiriendo a los años 1800. ¿Ok? El siglo XX me estoy refiriendo a los años 1900. El siglo XXI me estoy refiriendo a esta era, a los años 2000. ¿Ok? Entonces vamos, por eso es que decimos en pleno siglo XXI y pasan estas cosas. Y mucha gente se queda como, que como que el siglo XXI estamos en el 2023. Es por eso, porque se refiere a los años 2000, ¿verdad? Entonces, 1900, o el siglo, perdón, el siglo XIX, los años 1800, ¿ok? El siglo XVIII, los años 1700, el siglo XVII, los años 1600. Entonces, siempre son 100, va 100 años atrás. Entonces, yo siempre que les diga eso, voy a irles diciendo a qué años nos estamos refiriendo. Entonces, acá dice transformaciones sociales, económicas, políticas del mundo contemporáneo desde la mitad del siglo XIX, entonces sería la mitad de los años 1800, a 1945, ¿ok? Que sería lo mismo que la mitad del siglo XX. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver acá? Dice, explica el proceso de expansión de los imperios europeos, así como su capacidad para controlar y modificar las condiciones de diversas sociedades durante el siglo XIX e inicios del siglo XX, o sea, durante el siglo XIX, los años 1800, e inicios del siglo XX, los primeros años de 1900. De eso van a ser dos preguntas. Esto se llama, en palabras sencillas, el tema imperialismo europeo o expansionismo europeo, que va a ser lo mismo. Vamos a ver también, comprende el impacto en la estructura social, económica, política de la vida cotidiana de las sociedades que vivieron las guerras de escala global durante la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué la primera mitad del siglo XX? Porque son los años de 1900 a 1950. Y los dos conflictos más importantes, como es la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, se dan entre 1900 y 1950. ¿Ok? Entonces aquí que nos van a preguntar el impacto que generó estos conflictos. Analice los cambios propiciados por la Revolución Rusa en la población de dicho territorio y en el escenario geopolítico mundial en la primera mitad del siglo XX. ¿Ok? La Revolución Rusa es un hecho que se da en 1917. Todavía no había terminado la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Geopolítico. ¿A qué me refiero con geopolítico? Saquémoslo por conclusión.
geografía o la política y la geografía del mundo. ¿Ok? Para que no nos enredemos mucho. Disputa por espacios. Ah, sí, exactamente. Con la herramienta política, cómo me apodero de ciertos lugares, cómo domino ciertas poblaciones, cómo le saqueo las riquezas a esos lugares, eso es geopolítica. ¿Ok? Geografía con política, en palabras sencillas. Les digo esto porque igual a veces nos hacemos todo un colocho, ¿verdad? ¿Qué significará esa palabra? No, 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 la misma palabra lo dice. Geografía con política. No es geometría, ¿verdad? Digamos. Ok. Reconozca los efectos de las crisis económicas del modelo capitalista, por ejemplo, la depresión de los años 30, en la cotidianidad del ser humano, así como en la estructura social y económica de cada país. ¿Ok? Dos preguntas de esto. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros vamos a ver primero imperialismo europeo, luego Primera Guerra Mundial, luego vamos a ver periodo entre guerras. En el periodo entre guerras vamos a ver tres hechos históricos, que empieza con la Revolución Rusa, la crisis económica de 1929 y la depresión de los años 30, y el ascenso de los totalitarismos, que es lo que lleva a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la crisis de 1929? Fue una crisis económica que se dio en Estados Unidos y tenemos que saber que cuando se da crisis económica en Estados Unidos a todo el mundo nos afecta. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de Estados Unidos básicamente. Entonces, si Estados Unidos entra en crisis, el mundo entero entra en crisis y eso fue lo que pasó. ¿Ok? Una crisis que puso en riesgo las economías del mundo. Y eso permitió que se diera el ascenso de los totalitarismos. ¿Qué son los totalitarismos? Los líderes dictatoriales como Adolfo Hitler de la Segunda Guerra Mundial, como Benito Mussolini de Italia. Esos llegaron producto de hablar bonito, ¿verdad? A pueblos que estaban deshechos económicamente, así se colocaron y a lo que llevaron fue una dictadura. Y de ahí la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Así es como yo necesito que ustedes vayan realizando ese análisis y esa línea de tiempo, ¿verdad? Para que una cosa vaya llevando a la otra. Entonces, esto es la crisis económica de 1929 más las consecuencias que son la depresión de los años 30. El modelo capitalista. ¿Qué es el modelo capitalista? Es el modelo económico que utiliza Estados Unidos para mover su economía. ¿Qué es el capitalismo? Lo que vivimos todos nosotros. Es acumulación de riqueza en manos privadas o en propiedad privada, unos pocos que tienen mucho y muchos que tenemos poco. ¿Ok? Entonces, cómo el líder capitalista se aprovecha de las diferentes condiciones económicas para hacerse de mucho dinero, ¿verdad? Como Estados Unidos es un país tan rico, Inglaterra y otros países a través del capitalismo, ¿ok? Y nosotros, sociedades de consumo. Nosotros somos sociedades de consumo. ¿Por qué? Porque vimos en Wish un bendito mantel para la mesa y lo queremos. Y lo mandamos a traer de Wish, lo pagamos en dólares, pagamos el envío, vamos al correo, le pagamos al correo, cuando podemos ir ahí al chino a comprarlo, si es el caso, ¿verdad? Pues son los mismos productos chinos. Pero nos bombardean con cosas que en muchas ocasiones ni siquiera ocupamos. Eso es capitalismo, sociedades de consumo versus propiedad privada o acumulación de riquezas en unas cuantas manos. ¿Ok? Explica las razones por las cuales durante la primera mitad del siglo XX, o sea, en 1900, se desarrollaron las dos guerras a escala global. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue que se desarrollaron esas dos guerras? Identifique las connotaciones territoriales. Esta es otra palabrita que se las trae en el examen, porque nos ponen esa palabra y nosotros nos quedamos como, ¿qué es eso? ¿Qué es connotación? Es como una característica, algo que resalte de un tema o de algo, ¿verdad? Eso es una connotación, algo que podemos
que va a ser una referencia, digamos, de algo, ¿verdad? Entonces, connotación es como características. ¿Ok? Entonces, identifique las características, para utilizar ese término, territoriales y geopolíticas que representaron los conflictos bélicos de la escala global durante la primera mitad del siglo XX. ¿Okay? ¿Qué características territoriales y geopolíticas fueron las que mediaron para llevar al segundo conflicto? Ahí lo pueden ver bien en esa pantalla. Está muy chiquitico. Muy chiquitico. Ahí. Ok. Reconozca las implicaciones sociales y políticas que supuso la persecución y el exterminio de los grupos étnicos específicos, producto de ideologías de superioridad racial durante la Segunda Guerra Mundial. 2 preguntas más. ¿Qué significa esto? El exterminio de grupos étnicos. Primero, étnico es lo que nosotros conocíamos como raza antes. Ahora no se dice raza, se dice etnia. Que ya no es la raza negra, ni la raza indígena. Es la etnia negra y la etnia indígena, porque raza se utiliza como para los animales. Entonces, por derechos humanos, esa palabra es discriminatoria. ¿Ok? Sí se puede decir, sí es válido utilizar raza cuando hablamos, por ejemplo, de la raza humana. Ya, en una forma global, ¿verdad? En una forma general. ¿Ah? Porque se está refiriendo a una especie. Exactamente, pues se está refiriendo a una especie, entonces ahí sí lo utilizamos como la raza humana, ¿ok? Pero no podemos decir la raza negra, eso es discriminatorio totalmente, es una ofensa, ¿ok? Entonces, el exterminio de los grupos étnicos, ¿a qué nos vamos a referir en tiempos de Segunda Guerra Mundial? Al exterminio judío, ¿ok? A cómo Hitler, al holocausto judío, cómo Hitler envió a los judíos y otras etnias a los campos de concentración, cómo los metió en las cámaras de gas, cómo experimentaron con los judíos vivos o muertos. Los abrían, los cocían, les echaban químicos en los ojos para ver si se podían hacer azules, como era la raza aria soñada de Hitler, ¿verdad? La raza aria soñada de Hitler era gente blanca, alta, ojos claros, macha, todo lo que era de carácter nórdico, ¿verdad? De la parte norte del mundo. Y como habían unos pobres ahí que eran mulatos como nosotros, sí, entonces le echaba químicos en los ojos a la gente viva para ver si los podía hacer azules. O agarraban a los niños y los cosían de las espaldas para ver si podían hacer siameses vivos, y esos chiquitos se podrían en esos centros experimentales. Hubieron médicos malísimos ahí que experimentaron con la gente, pero unas cosas atroces, ¿verdad? Entonces a eso nos vamos a referir acá. Valore la importancia de la defensa y aplicación de los derechos fundamentales del ser humano para alcanzar la paz y la convivencia social. Esta pregunta, o estas 2 preguntas, van a ser más analíticas, porque vea que nos está hablando de los derechos fundamentales del ser humano para alcanzar la paz y la convivencia social. Entonces aquí, por ejemplo, nos van a poner el exterminio judío fue una condición, no, más bien, qué relevancia tienen los valores en las sociedades mundiales para lograr alcanzar una paz y una cosa así, ¿verdad? Entonces es como una cosa más analítica. Generalmente las respuestas son 2 de descarte, 2 descabelladas, una que nos hace dudar y la correcta. ¿Ok? Ese es el tema número 1. Entonces vamos a ver imperialismo, Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, crisis del 29 y Segunda Guerra Mundial. En el tema número 2, dice el contexto histórico y geopolítico de la sociedad contemporánea a partir de la segunda mitad del siglo XX, o sea, de 1950 en adelante. Después de la Segunda Guerra Mundial, se da otro hecho histórico que se llama la Guerra Fría. La Guerra Fría
cuesta un poquito entenderla, ¿ok? Porque es un fenómeno en el que se enfrentan dos bandos, pero nunca se enfrentan entre ellos. Entonces ahí más adelante vamos a ir masticando un poquito de eso para lograr comprenderlo. Y adivinen cuándo se supone que terminó la Guerra Fría. En 1990. O sea, estamos hablando que eso fue hace 30 años. Las repercusiones que hoy día estamos viviendo son producto de este conflicto. La guerra de Rusia contra Ucrania. China metiéndose por el otro lado. Estados Unidos apoyando a Ucrania. Todo eso son secuelas de estos conflictos. ¿Ok? Y como mucha gente, volvemos al tema del drama humano, como mucha gente inocente muere por estos conflictos, ¿verdad? Pensemos en un Estados Unidos apoyando a Israel, Israel bombardeando a Palestina, Palestina bombardeando a Israel, esto que les estoy hablando es aquí. Exactamente aquí. Vean acá donde tenemos Israel. Ahí lo tenés, Ismael, Esteban, el Google Earth. Sí, yo lo puedo ver. Muy bien. Esteban, ¿lo estás viendo? Genial. Vean acá donde tenemos Israel. Acá, esta parte de acá es Palestina. A ellos los divide una cuestión que se llama la Franja de Gaza y Cisjordania. Son territorios muy ricos en petróleo, en otros minerales. Y Estados Unidos apoya a Israel, le da armamento, le da preparación y todo este tipo de cosas. ¿Para qué? Para que ataque siempre a Palestina. Y Palestina con su contraataque, grupos como Al-Qaeda, grupos como ISIS, que atacan a Estados Unidos en contraataque de lo que Estados Unidos les hace a través de Israel. ¿Y eso qué es? Producto de la Guerra Fría. ¿Ok? Si vemos por aquí, aquí tenemos los países protagonistas de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. El gigante ruso, que es esto que está por acá. China, que lo tenemos por aquí abajo. Ajá, China con más de 1.400 millones de habitantes. De 1.400 millones de chinitos. La India con más de 1.200 millones de habitantes. Que ahora la última noticia que escuché es que ya India está a punto de superar a China en habitantes. Todos estos países que tenemos por acá, por ahí vamos a ver cómo se formó después de la Revolución Rusa, cómo se formó lo que es la URSS, lo que conocemos como la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto es Rusia junto con todos estos países que están por acá, aliados. Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, todos estos de acá, más estos de acá, vean donde tenemos Rusia, perdón, Ucrania, Los que están. todos los tanques, sí, todos los tanques están por aquí, todo eso era parte de la Unión Soviética. Por aquí tenemos Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, que está por aquí más abajo, que ahorita no nos está saliendo, pero por ahí anda también. Todos estos son países que formaron parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, era un solo gigante monstruoso, ¿verdad? ¿Ok? Vean dónde tenemos aquí Polonia y aquí tenemos Alemania. Todos estos son países protagonistas de Primera y Segunda Guerra Mundial, que cuando veamos esos temas vamos a devolvernos aquí y vamos a ver cómo es que se da el enfrentamiento. Vean acá donde tenemos Reino Unido, lo mismo que Inglaterra, países, Islas Británicas, va a ser lo mismo para efectos de examen. Por acá tenemos Francia, ¿ok? Entonces tenemos, y la URSS o Rusia, que siempre ha sido aliado de estos dos, ¿verdad? Entonces tenemos en el centro, Austria, Hungría, Alemania e Italia, acá, que estos fueron un bloque
de aliados que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial. Y Reino Unido junto con Francia y Rusia, el otro bloque. Entonces, esto se conoce como las potencias centrales. Porque vean que están en el centro, ¿verdad? Entre este y este. ¿Ok? Pero bueno, eso luego lo vemos cuando ya veamos ese tema. Tenemos entonces, identifique los motivos que propiciaron el desarrollo del conflicto denominado Guerra Fría en la segunda mitad del siglo XX, o sea, en la segunda mitad de los años 1900. Eso es una pregunta, imagínense. Analice la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, expresada a través de diferentes formas: propaganda, carrera armamentista, exploración espacial, y cómo influyó en la cotidianidad y condiciones de vida del ser humano en el planeta. Esto es otra preguntita. ¿Por qué, si la Unión Soviética y Estados Unidos eran aliados y amigos durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en Guerra Fría eran rivales? Eso lo vamos a comprender cuando veamos esa parte. Primero eran amigos y luego se hacen enemigos. Explique la importancia de los procesos de descolonización en Asia y África y su impacto para los pueblos en la actualidad. Esto es cuando estos países, las potencias europeas, se van, ya los saquearon, ¿verdad? Ya le sacaron todas sus riquezas, entonces las potencias europeas se van y ellos buscan su independencia. Eso es descolonización. Lo mismo que hicimos nosotros en 1821, es lo mismo. Descolonización o independencia. Luego tenemos, analice las repercusiones en la vida cotidiana y política de la violación sistemática de derechos humanos de los pueblos latinoamericanos, producto de la lucha por la democracia y el socialismo en el contexto de Guerra Fría. Es una preguntita. Y aquí, chicos, vamos a empezar a ver una serie de conflictos pequeñitos que han pasado en el mundo. Como ese que les acabo de mencionar de Israel y Pakistán, el conflicto en Ruanda y Burundi, el conflicto, bueno, un montón de conflictos que se han dado en el mundo que al final de cuentas son guerras y que nadie las menciona, ¿verdad? ¿Ok? Reconozca las repercusiones en la vida cotidiana del ser humano y sus condiciones de vida en diferentes modelos económicos capitalistas y socialistas, así como su crisis durante la primera mitad del siglo XX. Una pregunta. Aquí vean que ya estamos hablando de modelos económicos capitalistas y socialistas. ¿Por qué? Porque esto es directo con Guerra Fría. Los modelos capitalistas es Estados Unidos y los modelos socialistas es la URSS. ¿Ok? Vamos a analizar los cambios que se produjeron en la sociedad internacional, el colapso del socialismo real a finales del siglo XX, o sea, el fin de la Guerra Fría. Esto es lo mismo. Socialismo real es lo mismo que el fin de la Guerra Fría. Reconozca el efecto que diversos conflictos y actores geopolíticos poseen en la actualidad sobre las condiciones de estabilidad, convivencia social y respeto a los derechos humanos. Esto es igual, analítico. Describe la naturaleza espacial de los diversos conflictos geopolíticos y dramas humanos contemporáneos en diversas regiones del planeta. Esto es una pregunta. Ok. Reflexiones sobre las razones por las que la sociedad contemporánea no ha erradicado los problemas de segregación racial, limpiezas étnicas, violación de derechos humanos en diversos lugares del planeta. Esto se refiere a por qué en diferentes partes del mundo todavía tenemos evidencia de racismo. O sea, como África es 100% discriminada, como en Estados Unidos vemos todos los fenómenos que pasan actualmente, la muerte, por ejemplo, de, ay, ¿cómo se llamaba este negrito? Ismael, ¿vos te acordás? George Floyd. Ah, exactamente, de George Floyd, que un policía le puso la pierna, la rodilla en el cuello y lo asfixió sobre la carretera. Esos son todavía acciones discriminatorias hacia los negros. Y en Estados Unidos sucede muchísimo, ¿verdad? Lo que pasa es que Estados Unidos se vende al mundo como la gran maravilla, la última Coca-Cola del desierto. ¿Ok? Gracias, Ismael.
Dice, reconoce el contexto político y geopolítico latinoamericano y sus implicaciones sociales y de integración regional en la actualidad. ¿Cómo es que muchos países, por ejemplo, Centroamérica, por ejemplo, tenemos en Europa una Unión Europea, en donde los países europeos se unieron entre ellos para respaldarse, para protegerse. En cuestiones de guerra, uno recurre al otro y están unidos para protegerse en diferentes aspectos, en aspectos económicos, en aspectos bélicos, en un montón de cosas. ¿Por qué razón en Centroamérica no podemos hacer eso? ¿Qué es lo que pasa en Centroamérica? Que, por ejemplo, los países centroamericanos no podemos crear una Unión Europea o una Unión Centroamericana. ¿Qué influencia tienen los regímenes políticos o las ideologías políticas que no permiten que los países centroamericanos nos unamos? O sea, sería una gran bendición si nos uniéramos. Estamos en el puro centro entre Norteamérica y Suramérica. Podríamos sacar mucho provecho de Norteamérica y mucho provecho de Suramérica. O sea, podríamos ser un puente. Ahorita somos un puente, pero de drogadicción, lamentablemente, de trasiego de drogas. Pero eso podría ser en ámbitos de importación y exportación. Y sería o sea, Centroamérica crecería un montón, ¿verdad? Lamentablemente en Centroamérica, beneficioso para nosotros, ¿verdad? Pero lamentable, de Costa Rica es el único que está medio bien acomodadito, porque hay que ver las crisis políticas, sociales y económicas que tienen el resto de países de Centroamérica. Y la número 3, la 10 número 3, ya aquí nos salimos de temas históricos y nos venimos a temas de geografía. Dice dinámica poblacional y movilización espacial, una dinámica problemáticas contemporáneas. Ya aquí le bajamos el nivel, ya aquí le bajamos las rayitas a los temas. Esto inicia con el cuarto folleto que vamos a trabajar. Dice, explique el estado actual y las proyecciones del cambio poblacional en Costa Rica y el mundo, así como sus implicaciones para la sociedad humana en ámbitos económicos y sociales. 2 preguntas. Reconozca desde una perspectiva humanística las implicaciones étnicas que plantean problemáticas de índice poblacional, los accesos a métodos de planificación familiar, embarazos adolescentes, matrimonios forzados y trata de personas sobre diversos grupos sociales del planeta. 2 preguntas más. Aquí vamos a ver, por ejemplo, qué son los matrimonios forzados, cómo funcionan, digamos, para Latinoamérica o para América y cómo funcionan para países como en África o en Asia, la trata de personas, el impacto que tienen los métodos de planificación familiar. Vean lo que les decía ahorita, China 1.400 millones de habitantes, la India 1.200 millones de habitantes. ¿Y los métodos de planificación familiar dónde están? Y poblaciones cada vez más pobres, ¿verdad? Bueno, por lo menos África, la cantidad de población que tiene y la pobreza tan grande que tiene, ¿verdad? Y entre más pobreza hay, más población hay. Y no es un fenómeno de casualidad, ¿verdad? No, es un fenómeno de consecuencia del desconocimiento de muchas cosas y de la falta de acceso a ciertos recursos. ¿Ok? ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Yo sé que ustedes deben estar diciendo, esta profe sí está hablando papá ya. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque así es como necesitamos empezar a construir el análisis para entender las preguntas del examen. ¿Ok? Analice las causas y características de las variaciones espaciales entre países desarrollados y en vías de desarrollo sobre el uso de métodos anticonceptivos, fecundidad, embarazos adolescentes, matrimonios forzados y trata de personas. Aquí vamos a empezar a hablar un poquito de países desarrollados y países en vías de desarrollo, o países ricos y países pobres, en palabras sencillas. ¿Ok? ¿Nosotros en qué posición estamos? Países pobres, exactamente. Y lamentablemente cada vez somos más pobres. ¿Producto de qué? Producto del capitalismo. Los países ricos cada vez se van haciendo más ricos. Exactamente. Y nosotros
Los países pobres cada vez nos vamos haciendo más pobres. ¿Ok? Dice, debata y proponga acciones encaminadas a la solución de los principales problemas de índole poblacional de la sociedad contemporánea. Eso es una pregunta. Reconozca los principales procesos de movilidad espacial en la actualidad. Esto habla de migraciones en el mundo. ¿Por qué migra la gente? ¿Para qué migra la gente? ¿A qué cosas se enfrenta la gente cuando migra, si migra en condiciones, ¿cómo? Precarias, ¿sí? En condiciones irregulares. Porque digamos, no es lo mismo migrar con papelitos en mano, ¿verdad? Usted dice, voy a irme a X país porque tengo una oportunidad de trabajo, que, por ejemplo, los venezolanos. Exactamente. Un día de estos, yo tengo un amigo, un colega de la U, que ayudó mucho a los venezolanos en San José. Les llevaban comida, llevaban ropa. Le estaba contando al profe Edgar un día de estos el, el testimonio que me contó de que llegó un grupo de venezolanos, ¿verdad? Entonces ya ellos les dieron comidita y les dieron ropita y zapatos y todo, y que había un venezolano que estaba por allá, sentado en una esquina, que no quiso comer. Tampoco le preocupó aceptar nada de ropa ni de zapatos, y que él muy preocupado viendo al hombre, ¿verdad? Y viene de lo que viene y no quiere comer. Lo primero que llegan es a comer, ¿verdad? Y el hombre no quería comer y estaba allá sentado. Entonces dice que en eso se arrimó otro que estaba cerca de él y que él le preguntó que por qué era que él estaba así, que si era que estaba enfermo, que qué le había pasado. Y dice que el amigo le contó que el que estaba ahí sentado traía a la hija. Y normalmente las andan cargando como en unos albeques que se hacen con tela, ¿verdad? Que no sé cómo es que se llaman ahora esas cosas. Ah, sí, con una cosa de esas. Y traía a la chiquita en la espalda, la chiquita como de 1 añito. Traía a la chiquita en la espalda metida en esa cosa. Y él se resbaló. Y donde se resbaló, se fue de espaldas y se fue contra una piedra. O sea, cayó de espaldas con la chiquita, pegó a la chiquita en la piedra, la aplastó contra la piedra. ¿Sí? Y además de todo, tener que dejarla ahí, ¿verdad? Porque no puede seguir con el cuerpo ahí durante días. Entonces, imagínense el impacto de que iba a querer comer el pobre fulano. El impacto, ¿verdad? Y las miles de cosas por las que pasan migrando en esas condiciones, ¿verdad? Entonces, todo eso lo vamos a ver un poquito por acá. Reflexione a partir de las vivencias de distintos grupos migrantes cuáles son las condiciones en las que se realizan los desplazamientos hacia diferentes áreas geográficas, así como los retos que enfrentan estos grupos humanos en las comunidades de origen y de recibimiento. Esto es otro punto importante, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que migra de diferentes países por conflictos bélicos, ¿verdad? O sea, qué sé yo, vieron Afganistán el año pasado, cuando entraron los talibanes, Ucrania, las condiciones, o sea, esa gente tiene que irse de ahí y dejar todo lo que tienen, irse con lo que andan puesto, 4 chicas a un salveque porque no pueden jalar muchas cosas tampoco, y los chiquillos a la cola. Y a ver qué le para la vida, ¿verdad? ¿Qué le para el destino? Entonces, a ver a dónde los reciben, cómo los van a recibir. Pues todas esas condiciones las vamos a ver un poquito por acá. Estos ya son temas más bonitos, son un poquito más relajados. Ok, y con eso terminamos lo que serían los temas de 10º. Arrancamos con los de 5º. Arrancamos con los patrones espaciales de interdependencia e interconexión en la actualidad, en la actual sociedad globalizada. O sea, vamos a ver globalización. Vamos a ver qué es el proceso globalizador y lo que acontece actualmente. Vamos a evaluar las diversas posiciones y posturas históricas que explican el surgimiento de la sociedad globalizada, o sea, dónde empezó la globalización, en qué momento empezó este fenómeno que estamos viviendo nosotros. Los principales flujos espaciales de producción y consumo de bienes y servicios, perdón, las relaciones espaciales existentes entre centros de producción y consumo de bienes,
Aquí vamos a hablar muchísimo de lo que veníamos hablando ahorita, ¿verdad? De los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, porque eso es una consecuencia de la globalización. El rol y los efectos de las empresas transnacionales y las ciudades globales, como una transnacional, vean, piensen por ejemplo en Walmart, es la transnacional más grande que hay en el mundo actualmente. Tienen, ni siquiera me acuerdo qué cantidad de millones de empleados en el mundo. Y los dueños de Walmart, la cantidad de millones que tienen, son los que manejan, por ejemplo, el Banco Mundial, los que manejan el Fondo Monetario Internacional, que es con los que nos tienen hasta aquí ahorcados a los países pobres, y ellos invierten en esos bancos para recibir intereses de quién, de los países pobres como nosotros. Entonces vean como todo es una dinámica, ¿verdad? Todo es como un círculo, y cada vez nos consumen más. Cada vez tenemos más Walmart, cada vez tenemos más Maxi Palí, cada vez tenemos más Palí. ¿Para qué? Para que nosotros consumamos cada vez más. Cada vez nos venden más tarjetas de crédito. No, nos venden, no, nos regalan más tarjetas de crédito y todo el mundo está aquí, ¿verdad? Con las benditas tarjetas de crédito. Viene el mundial, todo el mundo para Qatar, tarjeta de crédito, 10 millones. 10 millones costaban los viajes a Qatar para ir a ver los partidos de la selección. Más lo que va a gastar. Y dichosa la gente que tiene esa economía, ¿verdad? Para hacerlo de contado. Exactamente. Pero ¿ustedes se acuerdan del anuncio de los Paganini? Sí, más o menos. No, creo que era de monje, más bien. ¿Usted sí se acuerda, más o menos? Ismael, ¿vos? Sí, sí me acuerdo. Esteban no creo que se acuerde porque Esteban está más chiquito. Era el típico caso, aquellos anuncios en los que llegaba el patrón con un celular nuevo y el día siguiente llegaba el empleado Después de rajarle. a rajarle. Ese es el anuncio de los Paganini y es un claro ejemplo de esta sociedad de consumo en la que nosotros estamos, porque vea usted que llegó el patrón con el carro nuevo, porque tiene la platica para ir a comprárselo de contado, ¿verdad? Ay, 3 días después, una semana después, llega el empleado con el mismo carro, ¿verdad? Pero el empleado tuvo que pasar la tarjeta de crédito para podérselo comprar y endeudado para toda la vida y tal vez sin nada que comer en la casa. O después con la tarjeta de crédito hasta aquí y devolviendo el carro, ¿verdad? Esos son las sociedades de consumo y así es como nos envuelve la globalización. Vean ustedes que no hay un solo lugar por donde uno pase que no hayan vallas publicitarias. Va uno a la parada, la valla publicitaria de Spoon. Y uno, el fin de semana voy a ir a Spoon. Y tú, sí, y tuvo que coger lamentablemente los pases de la quincena para irse a comprar una torta chilena en Spoon. Es que es la realidad en la que vivimos, ¿verdad? Y nos bombardean con eso. Vean ustedes que uno tarda en abrir YouTube y ¿qué es lo primero que sale en YouTube? Anuncios. Sí, nos venden YouTube Premium, empezando por ahí, ¿verdad? Y si no, anuncios publicitarios, consuma, ¿verdad? Porque aparte de que somos pobres, somos consumistas. Y los ricos cada vez más ricos. Esos son los fenómenos que han generado esta globalización. ¿Ok? Explique cómo se manifiesta en la actualidad la comprensión espaciotemporal producto de los avances tecnológicos en las relaciones laborales y actividades de la diaria sociedad. Aquí vamos a hablar un poquitito de formas laborales en tiempos de globalización. Porque recordemos que el teletrabajo, por ejemplo, no es un fenómeno de pandemia, ¿verdad? Que la gente dice, ay, es que con la pandemia inició el teletrabajo. No, el teletrabajo ya existía de mucho antes, ¿verdad? Eso es un producto de la globalización. Nada más que eso era como para otro tipo de personas, o sea, otro estatuto de una empresa, que con más rango. Sí, o prioridad en la empresa. Exactamente, sí. Ahora es algo para y que o sea, caímos en cuenta con la globalización
Y además con la pandemia que viene a potenciar esto, caemos en cuenta de que es bueno, porque la gente está en su casa Sí. haciendo su trabajo, se ahorra pases, se ahorra frío, se ahorra peligro y además el patrono también se ahorra un montón de plata. ¿Por qué? Porque no necesita esa gran infraestructura que tiene que pagar para poder tener su empresa, porque todos los empleados están en la casa. Es lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí. De 2 en la casa y ustedes 2 aquí. O sea, se facilita todo ese montón de aspectos, ¿verdad? Ya nosotros no necesitamos 8, 10 aulas. Con esto es más que suficiente. Entonces podemos un local más pequeño, más económico, o sea, son un montón de factores, ¿verdad? Que se vienen a propiciar con esto. Hay otras formas de trabajo producto de la globalización, como son los usos horarios, y otro que se llama outsourcing, que ya ahí más adelante lo vamos a ver qué es. Luego analice desde una perspectiva geográfica las razones de las inequidades espaciales en las condiciones sociales y económicas de diversas naciones en el planeta. Lo mismo, inequidades espaciales, ¿verdad? Países ricos, países pobres. Y evalúe la globalización, evalúe cómo la globalización ha incidido en los patrones de convergencia y divergencia cultural. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la convergencia. Todos hacemos lo mismo. Nos hemos vuelto una aldea global. Nos hemos convertido en una aldea global. A pesar de que tenemos fronteras políticas, ya no tenemos límites. ¿Por qué? Porque yo solamente, vean lo que acabamos de hacer. Nos fuimos para Bielorrusia y si acercamos, vemos las carreteras que hay, los puentes que hay y un montón de aspectos. Si le cambiamos por aquí la configuración, ya podemos ver vegetación, animales, otro montón de cosas que podemos ver. O sea, nos trasladamos sin necesidad de movernos. Pero que esa digamos que es la parte positiva. La parte negativa, todo el mundo anda Nike, todo el mundo anda Converse, todo el mundo anda Samsung, todo el mundo anda Xiaomi, todos tenemos Facebook, todos tenemos WhatsApp, todos tienen TikTok, todos tenemos TikTok. O sea, hemos caído. No, yo no tengo TikTok, ¿No de tienes, hecho. Israel? No, yo No. no. Ay, en buena hora. Yo sí lo tengo porque lamentablemente para la publicidad del instituto son las redes sociales que se mueven, entonces pues tuve que descargarlo y ponerlo, pero me causa una sensación tan desagradable de abrir el bendito TikTok y lo primero que sale es una carajita con el trasero pelado haciendo bailes eróticos y yo, Dios, ¿qué es esto? ¿En serio? Uy, qué colerón que me da. Es lo primero, uno abre TikTok, es lo primero que sale. Una chiquita con su enagüita muy corta o vestida colegiala o es... Ah, Lo que vende el morbo. exactamente. La Yo no... pérdida de tiempo. De valores. El tiempo ocioso, como vos lo decís, el tiempo ocioso, ¿verdad? Piensa que eso sí, te dio cuenta en una hora. Exactamente. Entonces, y todos nos hemos metido en este mundo que nos hemos convertido en eso, ¿verdad? Ya somos una aldea global, ya todos estamos en las mismas cosas. A como hay divergencia, por ejemplo, pensemos en China, que tiene sus propias marcas, que tiene sus propias redes sociales, que tiene su aparato digital propio. Entonces ellos digamos que están diferente a lo que nosotros hacemos. Que lo tiene también bloqueado, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con esta situación de la convergencia? Bueno, todos queremos, nos gusta vamos a ver, todos vemos a Bob Marley, ¿verdad? Ok, Bob Marley con sus mechas y su purito marihuana, ¿verdad? Y sus canciones y la nota y todo el asunto.
todo bien, digamos, para los que lo sabemos canalizar y sacarle el provecho a lo bonito del asunto. Pero ¿qué pasa con la juventud? A todos quieren andar como Bob Marley. Entonces, estamos cambiando, producto de esta globalización, estamos cambiando nuestra identidad propia, nuestra identidad nacional, por adaptarnos a otras identidades. ¿Ustedes creen que en China pasa eso? Los chinitos abandonan sus tradiciones, abandonan sus costumbres. Y son 100% arraigados a ello. Pero tienen una divergencia en ese sentido. Eso es lo que vamos a ver más o menos en ese tema. Y por último, ya nos pasamos a lo que es historia de Costa Rica, ¿verdad? Empezamos en 1900 a 1980. Esto lo vamos a dividir en 3 periodos, porque es de 1900 a la actualidad o a la contemporaneidad o a la Costa Rica actual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a partir en 3 periodos. Vamos a ver la historia de Costa Rica de 1900 a 1950, de 1950 a 1980 y de 1980 a la actualidad para entender por qué es que hoy día estamos como estamos. Porque es que Costa Rica está endeudado hasta las orejas con el Fondo Monetario Internacional, porque es que no crecemos, porque es que las escuelas no avanzan, porque es que el sistema educativo no avanza, más bien vamos retrógrado, ¿verdad? Más bien vamos para atrás. Entonces vamos a ver aquí un poquito de analizar los factores externos e internos de las crisis económicas en el mundo para entender por qué es que nos afectó, comparar las crisis económicas. Vamos a analizar las características de las luchas sociales y política de la primera mitad del siglo XX. Aquí vamos a ver un poquito de huelga bananera, el comunismo en Costa Rica, diferentes movimientos sociales que se dieron en la época. Conozca las características del sistema electoral costarricense, cuando llegamos a tener, por ejemplo, un voto directo, cuando llegamos a tener un voto secreto, cuando toda la población costarricense pudo votar, porque antes solamente los hombres podían. Hubo un tiempo en el que solo los hombres adinerados podían votar, otro tiempo en el que solo los hombres casados podían votar. El que no sabía leer y no sabía escribir no podía votar. Hoy día todos podemos votar, ¿verdad? ¿Cuándo se dio el voto femenino? ¿Cuándo se aprobó el voto femenino? ¿Cuándo se le aprobó el voto a la población afrodescendiente? ¿Okay? O sea, los negritos. La reforma social de 1940, o sea, la creación de la UCR, de la Caja Costarricense del Seguro Social, del Código de Trabajo y de las garantías sociales. Recuerden que a principios de 1900, en Costa Rica no existía nada de eso, ¿verdad? No había Caja Costarricense del Seguro Social, la caja se crea en 1940. ¿Y cómo vivía la gente antes de 1940? La expectativa de vida era de 40 años. Ya la gente sabía que cuando ya iba llegando a los 40 años ya estaba a punto de patear el balde. Lleva buscando camino para el otro lado. ¿Por qué? Porque no había un control de enfermedades, no había una vacunación, no había un control familiar, no había una nutrición adecuada, no había un código de trabajo tampoco. Entonces la gente la ponían a trabajar 16, 20 horas al día. ¿Y quién nos iba a morir así rápido? Todo eso es la reforma social. Luego vamos a ver causas y consecuencias de la Guerra Civil de 1948, Figueres contra Calderón. Lo vemos ahora en Cívica. Ajá. Esto va muy de la mano con Cívica. Ese Pepe era la muerte. Si no hubiera sido por ese anuncio, Sí. más historia para el examen. Sí, sí. Y qué bobo, ¿verdad? Tan inteligente y cómo se le fue a caer, cómo se fue a enredar en ese anuncio, ¿verdad? Porque el tipo, eso sí, tiene sumamente inteligente. Igual que el papá, sumamente inteligentes. Rajadísimo. Pero de ahí no, se le cayó. Ok, comprenda la espiral de violencia que vivió la sociedad costarricense con la que condujo a la Guerra Civil de 1948. Importancia de las instituciones económicas y sociales. Esto ya aquí vamos a arrancar de 1950 a 1980, las transformaciones que se dieron en ese periodo. Digamos que la historia de Costa Rica se divide en estos 3 periodos, porque el primer periodo de 1900 a 1950, que fue el periodo de las guerras,
obviamente a Costa Rica le afectó, ¿verdad? Entonces, fue un periodo de crisis para Costa Rica y una sociedad muy limitada de cosas buenas. De 1950 a 1980 se llama el periodo benefactor. Más bien fue un periodo muy bueno en la historia de Costa Rica, que ojalá nos hubiéramos quedado en ese periodo, o que hubiera funcionado más bien. Y de 1980 a la actualidad, básicamente que nos devolvimos al primer periodo. Entonces es otro periodo, estamos en un periodo crítico, ¿verdad? ¿Ok? Aquí las reivindicaciones y cambios sociales de diversos grupos, hubieron un montón de manifestaciones, un montón de huelgas, de marchas y demás. Las causas del agotamiento del modelo de diversificación productiva e industrialización sustitutiva de 1950, o sea, ¿por qué se acabó el periodo bueno? Si era productivo. Explique el contexto que vivió la sociedad costarricense, ok, esto es de 1950 a 1980, pero relacionándolo con la Guerra Fría, porque recuerden que les dije que la Guerra Fría en el mundo inició después de la Segunda Guerra Mundial, inició en 1947 y termina en 1990. Entonces aquí vamos a hacer una relación de lo que pasaba en el mundo y lo que pasaba en Costa Rica, producto de ese conflicto. Exactamente. Uh-huh. Vean ustedes, por ejemplo, pensemos en Nicaragua, Venezuela y Cuba, que recuerden que mencioné que son unipartidismos, ¿verdad? La Guerra Fría son dos bloques, que ahora lo mencioné, es Estados Unidos y la URSS, que antes eran amigos y aliados, después se hacen enemigos, y es lo que provoca la Guerra Fría. Entonces, en el mundo, ¿cómo empiezan a ganar territorio? Metafóricamente hablando, ¿verdad? ¿Cómo empiezan a ganar territorio estos dos bloques que son contrarios? Lo hacen posicionándose en diferentes países, porque Estados Unidos y la URSS nunca se han enfrentado, a pesar de que ellos eran los rivales o los protagonistas de este conflicto, ellos, entre ellos nunca han tenido una guerra. Pero ¿qué hicieron? Se posicionaron en diferentes países o buscaron aliados, diferentes países aliados, ¿para qué? Para crear conflicto, porque entre más países aliados tuvieran, más poderosos eran. ¿Ok? Entonces, ¿por qué mencioné a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua? ¿De quién o de cuál bloque o de cuál país de estos que acabo de mencionar son amigos de estos países o son aliados de estos países? Nicaragua, Venezuela y Cuba. Son aliados de la URSS, bueno, de Rusia en este momento, y enemigos de Estados Unidos. Por eso es que están como están. Venezuela es un país pobre. No, Venezuela tiene petróleo. Venezuela es un país que puede tener muchas riquezas y que en tiempos buenos ha sido muy rico. Pero ¿qué es lo que hace Estados Unidos cuando un país le da apoyo a Rusia? Lo bloquea económicamente. Y recuerden que los recursos que tenemos para recurrir a apoyo económico es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién maneja esos bancos? Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le dice a Venezuela, bueno, usted no me va a apoyar a mí, va a apoyar a Rusia. ¿Está bien? El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están cerrados para ustedes. Ni siquiera se les ocurre acercarse a pedir un préstamo. No van a poder exportar, ni importar, ni comercializar con los países amigos míos, ¿verdad? Si quiere exporta o negocia con Rusia. A todo el comercio. Le cerró todas las posibilidades de actividades económicas a estos países, por eso es que están tan mal económicamente. ¿Ven cómo todo va agarrando sentido? Eso es la Guerra Fría y es producto de lo que vivimos actualmente, es producto de la Guerra Fría. ¿Cómo lo entendiste, Ismael? De ahí, para serle sincero, le iba a escribir un mensaje, pero sinceramente nunca había entendido esos ideales tan bien como ahorita. Yo sinceramente
soy muy bueno para matemáticas y normalmente uno por naturaleza es muy malo para estudios sociales, siempre he sido muy malo para estudios sociales, pero se lo juro que estoy entendiendo todo. Ah, buenísimo, qué Gracias. dicha. Qué dicha, qué dicha. Y eso que apenas estamos haciendo el primer recorrido en los temas, ¿verdad? Pero ya con este primer recorrido, por eso a mí me gusta analizar el temario, porque el temario nos va orientando de forma más rápida lo que vamos a ir viendo proceso a proceso y ya después vamos a empezar a profundizar una cosa y la otra y la otra y la otra. ¿Ok? Esteban, ¿usted cómo lo va entendiendo? Ok, muy bien, todo bien, excelente. Entonces, aquí entramos ya a Costa Rica actual, de 1980 para acá. A partir de en 1980 en Costa Rica se da la crisis económica más grande que ha vivido Costa Rica en la historia. ¿Ok? La gente tenía que hacer fila en los estancos, que eran como unos supermercados del Estado, para poder comprar comida. Y por ejemplo, usted, Katia, llegaba al estanco y decía, no, es que yo quiero 8 kilos de arroz. Entonces en el estanco le decían, ¿y cuántos son ustedes en su casa? Ah, es que nosotros somos 4. No, solo 4 kilos puede llevar. La comida totalmente regulada. Ah, muy limitado, todo muy limitado. La gente no tenía plata, se dieron despidos, o sea, fue todo un fenómeno en 1980. A partir de ahí es donde nos endeudamos todavía más con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque entonces, como estábamos mal, pedimos más préstamo y más préstamo y más préstamo, ¿verdad? Y llegamos hasta donde estamos, digamos, con el agua hasta el cuello. ¿Ok? Comprende las causas externas e internas de la crisis de 1980, analice las repercusiones de la crisis de la década de 1980, explique la respuesta a la crisis implementada por los gobiernos. Aquí vamos a hablar un poco de esto que es muy importante para el examen, siempre preguntan mucho de esto. Se llaman los programas de ajuste estructural o lo que conocemos como PAES. Eso fue porque en 1978 el presidente de Costa Rica era Rodrigo Carazo, que en algún momento en nuestras vidas hemos escuchado ese nombre, ¿verdad? Rodrigo Carazo. Él fue un presidente que precisamente en tiempos de crisis de Costa Rica le dijo al Fondo Monetario Internacional, no le voy a pagar, me declaro en moratoria. Y el Fondo Monetario Internacional le dijo, no, no seas así, mira, nosotros te prestamos por la buena, más hace algo. Y Carazo dijo, no. Y el Fondo Monetario Internacional le dijo, mae, venda las instituciones del Estado para que no esté invirtiendo tanta plata en eso. Y Carazo dijo, no, no le voy a vender no le voy a vender Costa Rica a los Estados Unidos. Entonces métale más impuestos a la gente. Y Carazo dijo, no, ¿cómo le va a meter más impuestos a la gente si se está muriendo de hambre? Estamos en crisis. Y el Fondo Monetario Internacional dijo, pero es que nosotros ocupamos que nos paguen. Y todo el mundo está en crisis. Ocupamos que nos paguen. Y Carazo dijo, no, no les vamos a pagar, no tenemos con qué. Y no le voy a dar los recursos del Estado. Y entonces imagínense cómo fue el asunto, ¿verdad? Fue peor. Íbamos de pique, más crisis y más de todo. En 1982 llega un presidente a Costa Rica que se llama Luis Alberto Monge Álvarez, que ese es un poco más actual, también un poco conocido. El señor llega y le dice al Fondo Monetario Internacional, mae, no nos pongamos en esas varas, olvídate el conflictillo que tuviste con Carazo y prestanos, que estamos feos, ¿verdad? Y entonces el Fondo Monetario Internacional le dice, pero vos sí me vas a pagar. Sí, sí, de ahí usted me dice cómo le pago. Y el Fondo Monetario Internacional crea estos programas que se llaman programas de ajuste estructural, en los que indica que debe vender instituciones del Estado, que debe meterle más impuestos a la gente, pero le van a prestar platica. Entonces, por un lado le prestan plata al país, pero el país le paga con cobrándole más impuestos a la gente o vendiendo instituciones del Estado. Entonces, digamos que se da una enfermedad, se propone una cura, pero no sabemos si esa cura fue realmente cura o fue más bien peor, ¿verdad? Porque esas deudas
o esos planes o esos programas de ajuste estructural que se vienen adquiriendo, o sea, por eso se llaman PAES, porque son tres. Se da uno con Monge, otro con Calderón, el hijo, y otro, Oscar Arias, creo que fue el otro, no estoy muy segura, por ahí lo vamos a ver, que terminan de endeudarnos hasta aquí y de llevarnos hasta donde estamos ahorita. ¿Ok? Entonces eso nos centra bastante en el examen, por ahí lo vamos a trabajar bien. Analice los cambios sociales promovidos por el nuevo estilo de desarrollo de la promoción de exportaciones, o sea, un cambio ahí de todo tipo, económico. Conozca las respuestas ciudadanas y los movimientos sociales ante el ajuste estructural, un montón de huelgas, un montón de movimientos de gente inconforme por lo que estaba pasando. Describa los principales cambios sufridos por la institucionalidad costarricense, comprende el auge y la crisis del bipartidismo, que el bipartidismo fue ese periodo de Costa Rica, que lo mencioné ahora, ese periodo de Costa Rica en donde era Liberación y la Unidad Social Cristiana, los dos partidos políticos que llevaban el liderazgo. Durante muchísimos años en la historia de Costa Rica, o quedaba la Unidad Social Cristiana o quedaba Liberación, o quedaba Liberación o quedaba la Unidad Social Cristiana. Y así hasta 1980, más o menos, que es cuando llega otro partido político, porque la gente deja de creer. La gente dice, hey, pero han liderado Liberación, han liderado la Unidad Social Cristiana y seguimos estando en crisis. A ninguno de los dos hace nada. Entonces llegan nuevos partidos políticos y eligen al primero que llegue, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Lo mismo que pasó ahora con Chávez. Antes de elegir a Liberación, mejor el primer patas rojadas que se aparezca. Ni siquiera conocíamos de Rodrigo Chávez, pero bueno, ese quedó, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Ok? Participe en la construcción de opciones o alternativas para solucionar los desafíos que enfrenta la sociedad costarricense. Y por último, valore la libertad de pensamiento, opinión y expresión como derecho fundamental de un sistema democrático. Para un total de 70 preguntas. Eso es lo que vamos a ver en este examen, chicas y chicos. Es cargadito, bastante cargadito, pero van a ver que lo vamos a entender muy bien y generalmente les va muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, sinceramente yo lo que tengo es una duda, nada más de una palabra. ¿Qué significa o cuál es el significado como una palabra, diga, o como un significado más, no sé, informal, para uno entenderlo mejor de reivindicación o algo así? No me acuerdo. Reivindicación. Ajá. Vamos a ver, una reivindicación es como un cambio. Ok, las reivindicaciones, eso lo vimos, para ver cómo era la palabra. Espérate para buscarlo para poder explicarte bien el sentido. Eso está, tiene que estar por aquí. Las reivindicaciones. Ujú. Que no puede ser. Espérate para que la... No, estaba Ah, como en la segunda, los temas de ujú. la 10.3 creo, o por ahí. No, no puede estar en esto, tiene que ser de esta. Ya se nos desapareció. En la 11.1 tal vez. Vamos a ver. No, porque la 11.1 es de globalización. Reivindicaciones de las luchas sociales, es lo que decía. Vamos a ver aquí un toquecito, espérese. Ujú.
Eh, Parece que es en este. Luchas y reivindicaciones sociales y políticas en el marco de la Guerra Fría. Sí, Ok, esto es, se refiere, sí, como a cambios, como las luchas y los cambios sociales y políticos que se dieron en el marco de Guerra Fría. Ok, porque por ejemplo, en tiempos de Guerra Fría, los países estaban en contra unos contra los otros y volvemos al tema que yo mencionaba anteriormente con respecto a el drama humano, ¿verdad? Lo que sufre la gente producto de las guerras, gente que no tiene nada que ver en el asunto, ¿verdad? Eso es como que nosotros nos vimos afectados por la guerra en Ucrania con la inflación de precios, ¿verdad? Que la gasolina subió hasta donde ya no podía más, el azúcar, el aceite, todo subió. Entonces, se refiere a el sufrimiento que tenía toda esta gente. Y si vemos, por ejemplo, en esa imagen, lo que podemos ver es gente joven. Entonces, es gente joven luchando y reivindicándose o solicitando cambios sociales y políticos, cansados de estos benditos conflictos, ¿verdad? Cansado de los países luchando unos contra los otros, pero los políticos de los países, ¿verdad? Entonces aquí es donde nacen grupos, por ejemplo, como los hippies, ¿ok? Por ejemplo, los Beatles y diferentes grupos que a través de su música y los hippies a través de sus manifestaciones, de sus actitudes también, porque digamos los hippies agarraron una actitud negativa, que eran vestidos así todos charrales, con esas chancletonas, el uso de la marihuana, drogas, el tema sexual, ¿verdad? Orgías y todo eso, todo ese asunto, que lo hacían ¿para qué? Para hacerse sentir como una manifestación de que estaban en contra de lo que estaba sucediendo en el mundo, ¿ok? Los Beatles a través de su música mandan ese mensaje también de no queremos más guerra, o sea, queremos paz en el mundo, ya cálmense. Ya, entonces esos son reivindicaciones o luchas que buscan reivindicaciones sociales y políticas. Ahora sí te queda mejor, Ismael. perfecto, sinceramente. Listo, Gracias. con mucho gusto. Esteban, ¿alguna duda? No, ok, perfecto. Chicas, nada. Listo. Entonces, si no tenemos dudas, si no tenemos comentarios, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, lo dejamos hasta aquí hoy. Imprimen el folleto, porfa. ¿Sí? Ah, ¿ya lo mandé? Sí. Y los chicos en la casa, porfa, impriman el folleto también, porque vean que ahí vamos a ir haciendo bastantes anotaciones. Que pasen muy buenas noches, muchas gracias y nos vemos, si Dios quiere. Buenas noches, profe. Muchísimas gracias por todo. Listo, con gusto. Buenas noches.